Hola hermanos, muy buenos días. Soy el pastor César Gómez Barrales de Casesa San Martín, dándole gracias a Dios que este día es muy especial para cada uno de nosotros y creyendo que Dios es hermoso, Dios es maravilloso y que todos nosotros venimos a la tierra para una visión y una misión. Así es que yo creo que Dios tiene muchas cosas tan hermosas en nuestras vidas que desgraciadamente luego nosotros nos las complicamos, pero que yo creo y tengo mucha fe en Dios que Dios nos va a hacer algo grande en nuestras vidas. Va a ser algo grande para que nosotros vayamos y prediquemos la palabra. Yo sé que Dios está con nosotros. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo que vamos a tener en esta mañana. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo venga y tome control y dominio sobre nosotros. Que tu palabra venga, Señor, y nos impulse y nos lleve, Señor, a predicar tu palabra. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos espirituales y te pedimos, Señor, que venga a nosotros tu reino, que se haga, Señor, tu preciosa y santa voluntad en la tierra como en el cielo. Te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Ok, hermanos, pues vamos a la palabra y vamos a Mateo capítulo 10, 7, 8. Y dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos y limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibieron, dad de gracia. No se provean de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de las túnicas del calzado, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario y de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entren, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saluden. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a ustedes. Ok, hermanos, pues yo creo que aquí está la palabra de Dios hablándonos de algo muy importante, que prediquemos la palabra. Hermanos, no hay opción. Yo sé que hay 5 ministerios: apóstol, pastor, profeta, maestro y evangelista. Y hay mucha gente, hermanos, de verdad en el recorrido que tengo de cristiano, que mucha gente dice que no tiene el llamado o que no tiene el don y que yo no sirvo para hacer esto, que yo no sirvo para hacer el otro. Es que yo creo que no, Dios no me llamó para pastor, Dios no me llamó para ser un apóstol o un profeta. Pero miren, hermanos, yo sé que son 5 ministerios, porque yo creo que Dios ya sabía que nosotros íbamos a meter muchas excusas. Apóstol, pastor, profeta, maestro y evangelista. A lo mejor apóstol, pastor, profeta y maestro no tenemos el don, pero el último, hermanos, el del evangelismo, les voy a decir algo, nadie nos podemos salvar. Todos fuimos llamados a predicar la palabra, todos, absolutamente todos. Hay muchas personas buscan la excusa de que por los hijos, por el tiempo, por el trabajo, que no pueden ganar almas para Cristo por X, Y y Z. Pero les voy a decir algo, hermanos. El último ministerio que está en Efesios, ¿verdad? Que dice la palabra, el de evangelismo, no lo podemos evadir. Absolutamente nadie. Todos en algún momento de nuestra vida podemos predicar la palabra en la escuela, en la plaza, en el súper, en la calle. Todos tenemos el evangelio puesto en nuestro corazón. Todos tenemos puesto el evangelismo en nuestro corazón. Así que, hermanos,
el del evangelismo no lo podemos evadir. Y dice aquí la palabra, ¿verdad? Yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y lo más tremendo, cuando tú anuncias o cuando nosotros anunciamos la palabra del reino de los cielos que se ha acercado, la palabra de Dios dice que ahí, cuando ya entendemos que ya vamos, ahí ya aprovecha la oportunidad o aprovechamos la oportunidad de que sanemos enfermos en el nombre de Cristo Jesús, limpiar leprosos, resucitar muertos. ¿A qué tipo de personas? Tú vas a decir, pero cómo voy a resucitar un muerto? Cristo Jesús estaba hablando de que resucitemos muertos espiritualmente. Gente que está muerta espiritual, que no conoce de Dios. Ese es evangelismo, hermanos. Ir y predicar la palabra. El ir es fácil, pero el hacer es difícil. Ir implica que vas a ir, pero hacer discípulos es quedarte tiempo, pagar un precio, sacrificar tiempo, sacrificar familia. Pero a mucha gente no le gusta esto. Ahí nos estamos acomodando, la iglesia de Jesucristo nos estamos acomodando, hermanos. Creemos que ya con lo que medio sabemos o con lo que ya medio entendemos ya es más que suficiente. Pero la realidad es que no, hermanos. Eso no es suficiente. Así es que esto es comunión con Dios y tener comunión con los que nos rodean. Es importante, hermanos, donde quiera que vayamos, debemos de predicar la palabra de Dios, el reino de los cielos, que el reino de los cielos ya se acercó a las personas, que debemos de estar siempre dispuestos a hablar la palabra de Dios. Y no nada más hablarla, los hermanos, sino que el poder de Dios llega en ti cuando tú vas, haces y predicas. ¿Vieron el orden? Vas, haces y predicas. Y cuando tú obedeces, cuando yo obedezco, sanamos. Tenemos el poder de la sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Sanamos enfermos en el nombre de Cristo Jesús. El que los sana es Cristo. Devuélvanles la vida a los muertos. Es ese, hermano. Predicar la palabra, que llegue la palabra hasta lo más recóndito de su corazón, es devolver la vida a los que están muertos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre que nosotros nos quedemos metidos en nuestro yo interior, en nuestra casa, y no hagamos nada? Así es que, ¿qué se necesita para poder hacer válida una herencia en un hombre, en un ser humano? Número uno, primero tienes que ser un hijo. Para que tú recibas una herencia tienes que ser un hijo. Número dos, debes de tener un padre. Porque si no tienes a un padre, o no tienes a Dios como padre, no puedes recibir la herencia de las bendiciones que descienden de lo alto. Y número tres, que el padre muera para que nosotros recibamos la herencia. Así que, hermanos, si no, puede haber puede haber intestados, ¿verdad? Que no hayan recibido la herencia. ¿Por qué? Porque no se intestó. Y vamos a la palabra de Dios en Marcos capítulo 6, versículo 7. Marcos capítulo 6, versículo 7. Dice la palabra, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente el bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. ¿Sabes que lo que acaba de mencionar en la palabra, este versículo, de que en Marcos 6:7, que cuando llamó a las 12 comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos? ¿Sabes por qué les dice aquí en el versículo 8 que les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto? Porque son los pretextos que metemos para no predicar la palabra, hermanos. Son los que nos distraen. Es una distracción, pero después los metemos como pretextos.
Hermanos, es importante que debamos de evangelizar, de predicar la palabra. Y vean lo que dice en el versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Miren hermanos, ahí está el detalle, los problemas. Que mucha gente se centra más en los deleites, en las pasiones, en las cosas efímeras. No, es que no, el evangelio me quita tiempo, ir a la iglesia me quita tiempo. Yo te digo una cosa, hermano. Dice que hay una maldición tremenda que dice, maldito el hombre que hiciere indolentemente la obra de Jehová Dios. Debemos de tener mucho cuidado. Ahorita les doy el texto donde dice eso. Dice, maldito el hombre que haga indolentemente la obra de Dios. Es bien tremendo, hermanos. Dios es bien claro. Dios es definido. Dios es clarísimo. Es diáfano. Pero el problema de nosotros es que no queremos pagar un precio, ¿verdad? Los apóstoles, dice, se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Pero yo sé que algo sucedió en el camino. Dice que los llevó al desierto para que descansaran. Ahí, ¿qué es algo, hermanos? Algo sucedió en el camino. De lo que leímos ahorita en Marcos 6:30. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dice en el 31, él les dijo, venid ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Hay mucha gente que se centra y se concentra más en lo personal, en sus asuntos personales, en sus problemas. Pero algo sucedió en el camino, hermanos. Dice la Biblia que fueron enviados como discípulos y en el camino su visión cambió. Escúchenme bien esto, hermano. Fueron enviados como discípulos, así como tú y yo, pero algo cambió en el camino. Esa visión cambió. ¿Sabes cómo regresaron? Como apóstoles. Regresas con una gran bendición, hermano. Regresas con cosas grandes en tu corazón. Y no estoy hablando de las materiales. Por eso les decía hace un rato que mucha gente se concentra y ves que no puedo, no tengo tiempo. Metemos muchas excusas y las excusas mienten. Sin querer nos vamos deslizando, hermanos. Pero vean lo que dice en Efesios 3:19. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda plenitud de vida y el poder que proviene de Dios, hermanos, ahí dice algo, y el poder que proviene de Dios va a ser grande en nuestras vidas. Entonces, ¿qué tiene la palabra que provoca un efecto grande en nosotros? Ellos se fueron como discípulos, pero regresaron con una gran bendición. Ya traían el apostolado, hermanos. Ya traían la bendición. Así que así te pasa a ti, a mí nos va a pasar. Cuando nosotros vayamos y hagamos la obra de Dios sin quejarte, sin murmuración, que por qué yo lo tengo que hacer. Pues que vayan los pastores, ellos tienen más derecho de hacerlo. ¿Qué crees? No, también tú, porque todos los que hemos recibido a Cristo Jesús somos sus hijos. Y como empecé, ¿verdad? Tenemos la herencia, tenemos una herencia.
Así que hermanos, voy a repetir lo que dice en Efesios 3:19. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que sean llenos de toda plenitud de Dios. Si nosotros no conocemos el amor de Dios, miren hermanos, les voy a decir algo. Si no conocemos el amor de Dios, no servimos para este ministerio. Porque el principal objetivo de nosotros para compartir el Evangelio, para predicar, para hablarle a la gente, es el amor. Si tú y yo no tenemos el amor de Cristo en nosotros, no servimos para estar en su reino. No podemos decir que el reino de los cielos ya se acercó a mí. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, Él en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Parafraseada, hermanos, es que la palabra de Dios dice que somos nosotros el propósito de Dios, somos los electos. Tenemos la bendición, hermanos. El Espíritu del Señor está en nosotros. El Espíritu de Cristo está en nosotros. Así que lo que dice aquí la palabra en Efesios 3:19 dice que tiene que haber un deseo en ti, que experimentes el amor de Cristo. Si tú no has experimentado el amor de Cristo en tu vida, no sirves para estar en su reino. Aún cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Aún aunque sea difícil para nosotros, aunque tú no lo entiendas, y es que no, ¿por qué? Y te meces los cabellos y empiezas a gritar y a enojarte, te voy a decir algo, no te vas a librar de predicar, de compartir la palabra, de evangelizar. El evangelismo es el todo por el todo, hermanos. Seas pastor o no seas pastor, seas apóstol o no seas apóstol, seas profeta o no seas profeta. Dice la Biblia, entonces serán completos. Así que hermanos, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, entonces seremos completos con toda plenitud de vida y el poder que proviene de Dios. Qué bendición tan grande, hermanos. Esto es una gran bendición. El problema es que lo hagamos. Es importante, hermanos, que meditemos en la palabra, que vayamos, compartamos, en el lugar donde estés. Fuimos en una visitación en esta semana y le pregunté a la chica, perdió a sus padres de COVID en el 2021. Murieron de COVID, estaba en depresión pues le dije, le leí en Génesis de Adán, que después de haber desobedecido a Dios, le preguntó a Dios, ¿dónde estás tú? Y yo le hice la pregunta a ella y le dije, oye hija, ¿y dónde estás tú? Y ella rápido me contestó, hermano, me dijo, en la tristeza. Ahora yo te pregunto, hermano, y me pregunto a mí, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estás tú? ¿Estás en el dolor? ¿Estás en el enojo? ¿Ya te fastidió la vida que tienes? ¿Ya te cansaste de tus hijos? ¿Ya te cansaste de tus padres? ¿Ya te cansaste de la iglesia? ¿Ya te cansaste de tu pastor? ¿Ya te cansaste de ti mismo? Por eso es la pregunta, hermanos, que Dios le hizo a Adán. ¿En dónde estás tú? No le preguntó Dios porque ignorara o no supiera dónde estuviera Adán, sino le preguntó porque quería saber en dónde está la actitud de tu corazón en este momento. Yo quiero que medites, hermano. Hay gente que nos vamos acomodando en la iglesia.
y queremos pasar desapercibidos. Hay personas que les cansa leer la Biblia, les cansa estar sirviendo en la iglesia. Está en la iglesia y dice, ay, ¿cuánto tiempo? Ya se dilató mucho el pastor para predicar la palabra. Cuando una persona dice que el pastor ya se dilató cuando está predicando la palabra, es que es una persona tibia. Sus intereses no es el reino de los cielos. No se le ha acercado a él o a ella. Su prioridad es su tiempo. Su prioridad es el yo, sus deseos personales. Y tú vas a decir, bueno, pero no hago nada malo. El simple hecho de que tú te cansas de Dios, ya no podemos, ya no podemos estar diciendo que estamos en el reino de Dios. El reino de Dios no se ha acercado todavía a mí. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Señor, pon el querer como el hacer en nuestras vidas. Que vayamos, Señor, y compartamos tu palabra, Señor. De que el reino de Dios se ha acercado. No necesitamos ser tan elocuentes, tan eruditos para compartir. Simplemente debemos de tener ese deseo en nosotros, de predicar la palabra, de predicar tu palabra, Señor. Te pedimos perdón, te pedimos ayuda a ti, Señor, el único que nos puede, Señor, restaurar, el único que nos puede dar la bendición correcta. Como dice tu palabra, que a donde quiera que vayamos prediquemos tu mensaje, de que el reino de los cielos se ha acercado. No necesitamos pasar por institutos bíblicos, Señor. El simple hecho de poner el querer como el hacer, ya lo hemos logrado. Y cuando haya esa obediencia, tú nos das poder y autoridad, Señor, para sanar enfermos, para devolver la vida a los que están muertos espiritualmente, Señor. Sanar gente que tiene lepra espiritual. Que, Señor, que también nos diste autoridad de librar a las personas que están siendo oprimidos por Satanás, por los demonios. Porque, Señor, de gracia hemos recibido, también de gracia debemos de dar. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Hermanos, que tengan un excelente día, un fin de semana. Prepárense, hermanos, para el domingo, para alabar a Dios. Ve con una buena actitud a la iglesia donde te estás congregando. Así es que, hermanos, que Dios los bendiga. Bendiciones, hermanos.